sermón más, que se habrá hecho más meditaciones sobre él, porque es el sermón que hizo Jesús sobre las bienaventuranzas, que Mateo sitúa en una montaña, Lucas sitúa en un valle, pero quizás porque si alguno de vosotros hubiera ido a Jerusalén, a Judea, vería que, curiosamente, en la montaña que hay al lado del lago de Genesaret, del lago de Galilea, el lago de Tiberíades, donde se cree que fue la predicación que hizo Jesús, es en la montaña, pero en la montaña en realidad es un llano. En la zona de la cima es un llano total. Entonces, a lo mejor quizás fue en esa zona donde predicó. Bien, bienaventurados los pacificadores. Es un tema que a mí me hizo recordar, hace poco, un cineasta australiano muy conocido, Mel Gibson, que también es actor, hizo una película sobre un personaje, Desmond II. Desmond II es una historia que los adventistas que tenemos muchos años conocíamos muy bien, pero que los adventistas de hace poco lo conocieron gracias a este film. Este hombre, Desmond II, le dieron la medalla al mérito del Congreso de los Estados Unidos, que es la máxima distinción que puede ofrecerse a un ciudadano norteamericano, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, y él fue, por lo siguiente, condecorado. Pensar que en un mes como el actual, hacia abril, a mediados de abril hasta mediados de junio, estamos hablando del año 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, 330 buques, entre ellos 12 portaaviones y 1.139 buques de apoyo, se acercaban a una isla conocida como Okinawa. Es pensar que este despliegue de barcos fue incluso superior al que hicieron en el desembarco de Normandía. Hay que tener en cuenta, obviamente, claro, que en el desembarco de Normandía la zona de avituallamiento logístico era mucho más cerca que en el caso de Okinawa. Pero los norteamericanos desplazaron, solamente ellos, 50.000 soldados. Aparte los aliados británicos, neozelandeses, australianos, etc. Y Japón, en esa isla, tenía muchísimos también soldados. En esa batalla de Okinawa, murieron 12.000 hombres por el lado de los aliados y más de 107.000 japoneses. Pensar que entre ellos murieron más de 100.000 civiles. O sea, os podéis dar cuenta de que fue una batalla absolutamente cruenta, absolutamente, digamos, sangrienta, donde en un 5 de mayo, un sábado, en el acantilado de Maeda, 120 metros de altura, esto lo podéis perfectamente ver en la película de Mel Gibson, que está bien representado, Desmond II salvó la vida de 75 hombres bajo el fuego enemigo, poniendo en riesgo su propia vida. Él recibió la medalla del Congreso por ser un pacificador, porque Desmond II en ningún momento durante la Segunda Guerra Mundial, él llevó un arma. ¿Por qué? Porque él era adventista. Y los adventistas siempre se declararon no combatientes. Ya en la Guerra de Secesión norteamericana, la Iglesia Cristiana Adventista, que se formó durante la Guerra de Secesión, 1863, que es cuando se forma la Iglesia Adventista como organización establecida, es en medio de la Guerra de Secesión. Acordaros que la Guerra de Secesión se está desarrollando y los adventistas, como iglesia organizada, le solicitan al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ser declarados no combatientes por motivos de conciencia. Y los adventistas, desde entonces, establecieron como una norma el no portar armas ni tan siquiera en tiempos de guerra. Es así que me gustaría, con esta introducción, ver este texto de los pacificadores, Mateo 5:9, todos los pacificadores, porque ellos saben llamados hijos de Dios. Y Jesús, fijaros que esta predicación, al que se llama el Sermón de la Montaña, o por Mateo, el Sermón del Llano según Lucas, no era algo extraño entre los rabinos de Israel. Jesús escoge
alejarse de las ciudades, alejarse de los pueblos, de las sinagogas, va al campo, va a la montaña y allí predica. Incluso algunos van a ver un paralelismo entre esta predicación de Jesús en la montaña con el Sinaí, donde Moisés acude para recibir los 10 mandamientos. Y algunos piensan que acaso el sermón de la montaña fuera como el decálogo, la ley de Jesús. Pero Jesús no ha venido a eso, ha venido a declarar que el reino de Dios ya ha llegado y está entre los hombres. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. O sea, no es una nueva ley. ¿Qué pretende con este Jesús, con este habéis oído, pero yo os digo? Cuando empezará, habéis oído, pero yo os digo, aquel que en su mente, digamos, ya esté odiando a su hermano ya reo de muerte, habéis oído, pero yo os digo. Bien. Con esta fórmula Jesús nos está diciendo que él entra en diálogo con las declaraciones de los rabinos de su tiempo. Y muchas de las declaraciones del Sermón de la Montaña tienen su paralelismo en el Talmud de los judíos. Un ejemplo muy conocido es la regla de oro. Cuando él dice, Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Y en el Talmud explica una historia muy interesante en la que hay un pagano que quiere conocer sobre el judaísmo y se acerca a uno de los grandes rabinos de la época, el rabí Shammai, que además era carpintero, porque los rabinos ejercían un oficio. Acordaros, por ejemplo, que Pablo no sabemos exactamente lo que hacía, pero hacía algo de tejer. Pareciera que él tejía tiendas o algo por el estilo. O sea, tenía un oficio con el que ganarse la vida. Eso era muy típico de los judíos, los rabinos tenían un oficio. Y en este caso el rabí Shammai era carpintero. Y entonces este pagano que quiere conocer sobre el judaísmo, porque parece que quiere hacerse adepto del judaísmo, va y le pregunta, mira, quiero saber el judaísmo, pero quisiera hacerlo de una forma así rápida, o sea, comprenderlo de una forma más veloz de lo habitual, y en el tiempo en que yo fuera capaz de aguantarme sobre una pierna solo, o sea, la pata coja, ¿me puedes explicar todo lo que es el judaísmo, la ley judía? Y entonces el rabí Shammai lo escucha, queda completamente asombrado de que alguien tenga ese atrevimiento, y como es carpintero y ahí tiene reglas de carpintero, lo amenaza y el otro tiene que salir corriendo y el otro detrás porque le quiere pegar porque ha hecho una barbaridad. Bueno, total que el hombre hace otro intento y se va a la escuela de rabinos, digamos, de una orientación distinta a la de Shammai, porque en el mundo judío es un mundo muy variopinto y hay muchas escuelas, y entre ellas pues había la escuela de Shammai y también había la escuela de un rabino, Hillel. Hillel, acordaros que es el maestro de Gamaliel, Gamaliel maestro de Pablo, o sea, Pablo estaba en la escuela de Hillel, ¿no? Y también se acerca a la casa de Hillel. Hillel era, si no recuerdo mal, creo que era zapatero, no me acuerdo bien, pero tenía también otro oficio, ¿no? Y se acerca y le hace la misma pregunta. Oye, mira, quiero que me expliques, ¿sería posible que tú me expliques toda la religión judía, o sea, toda la ley judía, en el tiempo que yo voy a estar a la pata coja? Y Hillel le dice, sí, te lo puedo explicar perfectamente. Dice, mira, así lo recoge el Talmud, dice, lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Ese es el todo de la Torá, y el resto no es más que comentario. Y ahora ves y estudia. Y fijaros que es una declaración muy parecida a la regla de oro que encontramos en Mateo 7:12. Pero hay una importante diferencia. Porque Hillel dice, no lo hagas a tu prójimo. Es decir, no harás daño a tu semejante. Jesús, en cambio, afirma, así también haced vosotros con ellos. Es decir, el amor que tú quieres para ti, debes ofrecérselo a tu prójimo. Ofrecer amor es sin duda más que evitar daños. Y hay muchos más ejemplos de palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña,
que tienen su parangón en declaraciones talmúdicas. Tan es así que un famoso teólogo del siglo XIX, Julius Wellhausen, llegó a decir que el Talmud trae todo lo que dice el Sermón de la Montaña y mucho más. Y precisamente eso es lo que caracteriza al Talmud, ese mucho más, que obliga a buscar entre montones de paja unos pocos granos de trigo. Y Jesús solo da los mejores granos de trigo. Pues bien, en este contexto en que Jesús dialoga con el judaísmo, va a decir lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y aquí Jesús no se refiere a los que viven en paz, sino a los que viven una paz activa. No esperan recibir la paz, sino que esperan ofrecerla. Son los que hacen la paz, la crean. Y esta declaración ha de caer como una bomba entre los judíos, porque ellos tienen una visión apocalíptica de la destrucción de los gentiles. Están sometidos al imperio romano y ellos esperan que el Mesías venga a liberarlos de una forma violenta frente a sus opresores. Y en este ambiente de opresión por parte del pueblo judío respecto a una potencia extranjera, Jesús va a decir: bienaventurados los pacificadores. Pero no se va a quedar aquí, va a ir mucho más allá en su concreción. Y esto lo va a hacer en las declaraciones que siguen a las bienaventuranzas y que se han dado en denominar como los 3 grados de la no violencia. Y el primer grado, si queréis acompañarme en la lectura, lo podéis leer en Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Con este oísteis que fue dicho, Jesús alude al mandamiento del Sinaí: no matarás, con el añadido de la tradición: mas cualquiera que mate será culpable de juicio. Y este juicio es una alusión al Tribunal para los Asuntos Criminales o Pequeño Sanedrín, que era compuesto por 23 miembros. Y esta prescripción ya representaba un progreso respecto a la anarquía y al sistema de venganzas personales. Pero para Jesús, enojarse es igual que matar. Jesús va al núcleo del problema. La ira no es condenable en sí, como dirán los estoicos o los esenios, sino que es preciso condenarla por los efectos que produce en nuestro semejante, en el prójimo, en el hermano. Se puede matar con el odio, se puede minar la salud de un ser humano y conducirlo hasta la muerte por ese odio que mina la salud mental del prójimo y de uno mismo y que lleva a destruir el mismo cuerpo. Pero no solo eso. El odio proviene de los malos sentimientos y estos son mortíferos, son asesinos. Tanto que el enojo llevará al pequeño Sanedrín. El insulto conducirá al gran Sanedrín. Y por último, el desprecio por la vida de un ser humano nos lleva a la gehenna del fuego. No está aquí señalando una gradación en el castigo, sino una secuencia lógica. Primero la ira, después el insulto y por último el desprecio. Eso es matar. Es asesinar a un ser humano, cuando es ignorado y despreciado, cuando se le niega el poder vivir, cuando se le niega el poder comunicarse, cuando se le niega poder manifestarse como tal ser humano, es ya matado. Eso es transgredir el no matarás. Este es el primer grado. No matarás. Habéis oído, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que, ahora el segundo grado. Mateo 5, versículos 38 al 42. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale.
al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Esta, la ley de ojo por ojo y diente por diente, es la ley del talión, es una ley conocida en el mundo antiguo, que ya en tiempos de Jesús no se aplicaba, sino que simplemente se tomaba como fundamento de todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. De ella se tomó el principio de que la magnitud del castigo debía ser proporcional a la cuantía del daño inferido. Y Jesús aquí presenta el principio activo de la no violencia. No dice, no respondáis al mal, dice, no respondáis de la misma forma. Aunque os inflijan la ofensa más humillante, por ejemplo, abofetear la mejilla derecha, porque para abofetear la mejilla derecha, nuestra derecha se tiene que dar con el dorso de la mano. Eso es lo más humillante. ¿Eh? Y una de las mayores humillaciones que alguien pueda sufrir. Pero aún así, no respondas de la misma forma. Pon la otra mejilla. Vas a desarmar a tu agresor. Si te pone pleito, interrúmpelo. Evita un proceso. Dale también lo que no te quiere quitar. ¿Acaso lo va a poder aceptar? Estás martilleando su conciencia. Él te quería llevar ante un tribunal y tú lo estás poniendo ante el juez más implacable, ante su propia conciencia. Aquel que responde frente a un acto de agresión con una conducta agresiva, violenta, se está equivocando. La herida sufrida no se va a curar por infligir a su vez otra herida de nuestro agresor. Es una actitud infantil, propia de los débiles. Solo aquel que es fuerte puede poner la otra mejilla, andar otra milla. Y aquí recuerdo, por ejemplo, seguro que habéis escuchado de Martin Luther King, un gran predicador, gran líder de la liberación de los negros en Estados Unidos. Él fue un predicador bautista y ayudó a que los derechos civiles fueran efectivos en todos los estados de los Estados Unidos. Y uno de los detonantes de ese movimiento de liberación que lideró Martin Luther King fue una situación en que en Alabama, en el estado de Alabama, en Tuskegee, una mujer llamada Rosa Parks, sentada en el bus, en el autobús, en la zona de los blancos, que no estaba permitido porque había leyes de segregación racial. Y se negó a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del autobús. Estamos hablando del 1 de diciembre de 1955, no del siglo XIX cuando había esclavitud, no. En pleno siglo XX, en pleno siglo de las libertades, mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Y por tal acción, Rosa Parks acabó en la cárcel. Eso fue, lo que dicen algunos, la chispa que encendió el movimiento y se la reconoce como la primera dama de los derechos civiles. Y entonces empezó una lucha. Y Martin Luther King, en uno de sus cultos que él después escribía, a veces hacía sermones, sobre todo desde una radio desde el Canadá, porque las radios norteamericanas le impedían el acceso a las ondas para no poder divulgar sus ideas sobre los derechos civiles, y entonces él emitía desde el Canadá. Y él, alguno de sus colecciones de sermones, por ejemplo, porque os recomiendo, se encuentra en un libro muy interesante que se llama La fuerza de amar. Estos sermones él los emitió desde una radio desde el Canadá. Y explica una anécdota muy interesante. Y es que, en medio de esa lucha por los derechos civiles, un caballero de color negro, un día en esos estados del sur, se puso a la fila del cine, a la fila del cine para pedir una entrada, pero por las leyes de segregación, ese cine solo admitía a personas de raza blanca. Entonces, él se pone en la fila, como todo el mundo. Antes la gente iba al cine y hacían fila para comprar las entradas, etc., ¿no? Ahora no sé exactamente. Y llega hasta donde está la cajera, la que expende los tickets para poder entrar, y la cajera, la taquillera, se queda asombrada al verlo porque es un hombre negro y le dice, educadamente le dice, caballero, usted sabe que no le puedo
vender el boleto para poder entrar al cine. Entonces el joven negro, el señor negro, dice, ay, perdone usted. Y sale de la taquilla y se vuelve a poner detrás de la fila. Y de nuevo llega a donde está la expendedora de los boletos y la mujer lo ve otra vez y dice, disculpe, usted sabe que no le puedo vender el boleto. Y de nuevo el señor negro le dice, perdone, y vuelve a ponerse detrás de la fila, vuelve a hacer toda la fila, vuelve a llegar a la taquilla y la mujer le dice, disculpe, pero no le puedo vender el boleto, usted lo sabe. Ay, perdone. Y así esto el hombre lo estuvo haciendo durante 7 días. Iba todos los días a la fila del cine a pedir el boleto. Y constantemente hacía esto, hasta que en el séptimo día, este hombre hizo solamente una vez la fila. Llevaba un ramo de flores. Cuando llegó a la expendedora de los boletos, le dijo, perdone que haya abusado de su paciencia. Sé que esto ha sido difícil también para usted. Y le entregó el ramo de flores. Esa mujer, a la mañana siguiente, fue a despedirse del puesto de taquillera de cine. No podía continuar con su conciencia siendo martillada por esa situación tan absolutamente discriminatoria para esos seres humanos. Ese hombre había resistido al mal. Había actuado luchando con las armas de la no violencia. Había llamado a la conciencia de esa mujer. Había ganado a alguien para la causa de los derechos civiles. Y el tercer grado de la no violencia también lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Oísteis que fue dicho. Siempre es oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Primero, se nos pide, en el primer grado, no odiar al prójimo, al semejante, al hermano. En segundo lugar, que no respondamos al mal con el mal. Ahora, además, se nos pide que amemos a nuestros enemigos. Y esto precisa una pequeña aclaración, porque demasiadas veces no comprendemos bien este texto, porque la palabra amor en griego tiene varias acepciones. Recordad que el Evangelio de Mateo está escrito en griego, o por lo menos lo que nos ha llegado a nosotros está en griego. Y en griego hay varias acepciones de amor. Está, por ejemplo, el conocido concepto de eros, amor por el amado, por la amada, ¿no? Estorgué, el amor fraternal, filia, el amor filial, ágape, el amor como principio, como forma de vida. Y Jesús no pide que cada vez que veo a mi enemigo me dé un vuelco en el corazón, como le ocurre al amado cuando ve a su amada, o al revés. No. Dice que ame a mi enemigo con todas mis fuerzas, con toda mi mente, que lo ame por principio. Que el amor para mí sea un principio. Hasta tal punto que ore por él. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Que ore para que vea de nuevo a Dios y podamos ser hermanos. No se puede odiar a alguien por quien estás orando. Pareciera que el tercer grado, amar a mis enemigos, es imposible. Que las propuestas que nos hace Jesús en este sermón parecieran solo tener una función: enseñarnos cuán altas son las exigencias de los mandamientos de las leyes de Jesús, que no se conforma con mínimos, como tenían los judíos, sino con máximos absolutos, y hacernos ver lo pecadores que somos.
O sea, el objetivo del sermón de la montaña o de la llanura, como le queramos llamar, no es sino el mismo que tiene la Torá, la ley, enseñarnos que las exigencias divinas no pueden ser cumplidas y que el ser humano solo puede verse como un ser perdido que nunca podrá llegar a cumplir las palabras de Jesús. Pero en ningún pasaje del sermón de la montaña se dice tal cosa. El sermón, por el contrario, el sermón de la montaña, el sermón de la llanura, es la declaración de principios del nuevo reino de Dios. Es el Evangelio, son las buenas nuevas. Hoy ya podéis empezar a vivir el reino de Dios como un adelanto del que os espera. Ahora habéis pasado a ser hijos de Dios. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Habéis entrado en el reino de Dios, en la nueva era de la salvación. Habéis sido liberados de la esclavitud del pecado. Este es el gran milagro de la adopción, de ser de nuevo hijos de Dios, por medio de la gracia que nos es vertida por Jesucristo. La doctrina de Jesús lo pone a sus discípulos en el Sermón de la Montaña. Es la que va dirigida a los seres humanos que han sido perdonados, que encontraron la perla de gran precio y han sido invitados a las bodas. Jesús nos está anunciando la nueva era del reino de Dios. Y como ciudadanos de dicho reino, de la ciudad de Dios, de la Nueva Jerusalén, nos ha dado nuevos principios con los que regir nuestras vidas. Ese es el gran don de Dios. Aquello que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Para el ser humano, es imposible amar al enemigo. Responder a la violencia con el amor. Eso es imposible para el ser humano, pero es posible para Dios. Y es posible para todo aquel que quiera vivir la fe en el nuevo reino de Dios. Aquel que ya ha sido perdonado, que es hijo de Dios, ya no se pertenece a sí mismo, sino que ha nacido a una nueva vida en Jesucristo. Y este es el mensaje del sermón de la montaña de la llanura. Seres humanos que militan en un mundo nuevo, aquel en que el amor es el principio y motor de mi relación con el prójimo. Ese es mi deseo para todos nosotros. Amén. Agradecemos entonces a Ramón por este sermón, por esta buena meditación. Amigo, que el Señor te bendiga. Y vamos a terminar cantando, ¿sí? Vamos a cantar y luego de cantar le vamos a pedir a Ramón que por favor nos dirija una oración para terminar este culto. Vamos a cantar el himno 77. Sí, el himno número 77. Himno 77. Ya. ¿Qué dice? Ah, ahí está. Dame un minuto. Sea exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Bien. Ramón, ¿puede orar, por favor? Tienes que desmutearte, me parece, porque estás muteado. Sí. Ahora sí. Sí. ¿Puede orar? Sí. Sí. Un momentito.
Yo, Jesús, os envié mi ángel con este testimonio para las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la radiante estrella de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Amén. El que oiga también diga, ven. Y el que tenga sed y quiera, venga y reciba el agua de la vida gratuitamente. El que testifica de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven. ¿Sí? Esa es la oración. Vale. Amén. Bien, bien. Entonces, le damos gracias a Ramón y a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos el culto en la tarde y nos vamos a conectar al culto de la misión. Gracias, Ramón. Gracias, queridos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos.